Hola amigos y amigas, bienvenidos de nuevo al canal. En este video te mostraré algunas fotos descubiertas de eventos históricos que no sabíamos que habían existido y que algunas dan escalofríos. Adéntrate en el pasado mientras revelamos una cautivadora colección de fotografías descubiertas recientemente que ofrecen una nueva perspectiva sobre acontecimientos históricos que durante mucho tiempo han permanecido en las sombras. Estas instantáneas, gemas ocultas escondidas en archivos y rincones olvidados, dan vida a momentos que no sabíamos que habían existido. Desde figuras icónicas capturadas en poses espontáneas hasta incidentes poco conocidos que dieron forma a nuestro mundo, estas imágenes reescriben la narrativa de nuestra historia compartida. Únete a nosotros en un viaje visual que trasciende el tiempo, revelando las historias no contadas detrás de eventos familiares y presentándonos rostros ocultos e historias que, hasta ahora, han permanecido ocultas en los pliegues del tiempo. Enfermeras de la Cruz Roja Alemana, año 1915. La Primera Guerra Mundial fue un conflicto enorme que costó miles de millones de dólares y millones de vidas. La guerra duró de 1914 a 1918 y se libró entre las potencias aliadas y centrales en muchos frentes en todo el mundo. En la foto aparecen enfermeras de la Cruz Roja Alemana en 1915. Aunque hemos visto fotografías, documentales de History Channel y vídeos sobre la Primera Guerra Mundial, uno solo puede imaginar la devastación que se habrá producido en tiendas de campaña médica como esta. Las principales causas de bajas y lesiones entre los soldados durante la Primera Guerra Mundial incluyeron artillería, armas pequeñas y, lo que es más terrible, gas venenoso, cuyo uso es ahora un crimen de guerra ilegal. Anna y Margot Frank antes de la Segunda Guerra Mundial, año 1940. Cuando pensamos en Anna Frank, tendemos a pensar en ella en el contexto de su victimización. Documentó su vida durante la Alemania nazi en su diario, manteniendo un registro de la época en que su familia vivió escondida en un ático en Ámsterdam. Anna y Margot Frank aparecen aquí antes de la Segunda Guerra Mundial. Es una imagen triste, considerando lo que les pasó. Fueron encontradas en su ático de Ámsterdam y enviadas a Bergen-Belsen, un campo de concentración donde contrajeron tifus. Ninguna de las dos sobrevivió la guerra, aunque sus legados, en particular el de Anne, han perdurado en todo el mundo. La vacuna contra la viruela salva vidas. Décadas de 1840 y 1850. Esta imagen puede ser difícil de ver para algunos y ciertamente no sería algo que alguien publicaría en Instagram hoy. Esta fotografía fue tomada hace siglos, justo cuando la vacunación obligatoria contra la viruela se volvió obligatoria en algunas partes de Estados Unidos e Inglaterra. Con el tiempo, se vacunó a suficientes personas como para que la viruela fuera erradicada de Estados Unidos. La vacunación dejó de ser obligatoria en 1972. Aún así, imágenes como esta nos recuerdan la importancia que tuvo la vacuna contra la viruela contra esta enfermedad mortal, desfigurante y contagiosa. Los invaluables cálculos de Margaret Hamilton. Década de 1960. Aquí aparece la pionera Margaret Hamilton, quien dirigió el equipo de software de la NASA que llevó a los astronautas a la Luna. Esta pila de libros contiene los cálculos necesarios para llevar al hombre a la Luna en lo que se conocería como la misión Apolo. La científica informática, ingeniera de sistemas y alumna de la Universidad de Michigan fue una pionera en su época. Fue directora de la División de Ingeniería de Software del MIT, encargada de desarrollar software de vuelo para el famoso programa Apolo. Mujeres iraníes protestan contra la ley hijab de 1979 en Teherán, año 1979. Aquí podemos ver valientes mujeres iraníes protestando contra la ley hijab de 1979, promulgada por el ayatolá Jomeini en marzo de ese año. La ley hijab exigía que todas las mujeres llevaran un hijab cubierto en la cabeza en su lugar de trabajo y establecía que aparecer sin velo se consideraría lo mismo que aparecer desnuda. Un día después de que Jomeini pusiera en vigor la ley, miles de mujeres inundaron las calles iraníes con carteles con lemas como libertad de elección de ropa. Desgraciadamente, para 1983, fue obligatorio que las mujeres iraníes llevaran hijab.
Sobrevivientes de Auschwitz se reúnen. Año 2014. El proyecto Último Testigo es una importante iniciativa que busca difundir historias de personas que han visto y pasado por eventos históricos. Una de sus muestras más famosas fue esta, que mostraba a los sobrevivientes del Holocausto reuniéndose. Estos hombres llegaron a Auschwitz, un campo de concentración alemán, el mismo día de 1944. Como se puede ver en sus brazos, estaban tatuados con una serie de números para identificarlos. 72 años después, se reunieron como hombres libres, quienes sobrevivieron a la Segunda Guerra Mundial y formaron familias y vidas prósperas. Llevando a casa a estadounidenses de la Segunda Guerra Mundial, año 1945. Esta foto presenta el barco RMS Reina Isabel en 1945. Regresaba de Europa con soldados estadounidenses, estaba lleno de jóvenes que llegaban a Nueva York. Esta foto fue tomada el 11 de agosto de 1945. Fue triunfal, porque representaba la reunión de familias que extrañaban a sus amados soldados. Este barco estaba lleno porque los soldados subieron a la cima para ver la ciudad de Nueva York con sus propios ojos. Pero esa no era la única razón. Los barcos como estos a menudo estaban abarrotados porque Eisenhower quería llevar a casa a todos los soldados a la vez, en lugar de reclutar más barcos con menos soldados en cada uno. Dos niños, justo antes de la evacuación y el encierro de los japoneses. Año 1941. Aunque esta foto de dos niños puede parecer dulce y agradable, en realidad representa un periodo oscuro en la historia de Estados Unidos. Después de que Japón atacara Pearl Harbor en 1941, el presidente Roosevelt encerró a todos los estadounidenses de origen japonés que vivían en la costa oeste de Estados Unidos, independientemente de su estatus de ciudadanía. Dorothy Lang tomó esta fotografía, titulada La hora del almuerzo, en una escuela de San Francisco. Tomó la foto momentos antes de que el niño japonés fuera evacuado del vecindario y encerrado. El beso de la vida. Año 1967. Esta foto se titula El beso de la vida y es una de las imágenes más famosas de la historia de Estados Unidos. Muestra a dos compañeros de trabajo, Thompson y Champion, luchando por sobrevivir. Champion estaba trabajando con Thompson cuando accidentalmente chocó contra una línea de voltaje. Cayó inconsciente y el arnés lo mantuvo suspendido en el aire. Thompson se subió detrás de él y le hizo RCP. El fotógrafo Rocco Maravito pasaba por allí cuando vio lo sucedido. Mientras llamaba a una ambulancia, sacó su cámara y tomó la fotografía. Una madre navajo y sus hijos. Año 1900. Los navajos son un pueblo nativo americano del suroeste con casi 400.000 miembros tribales inscritos. Esto convierte a los navajos en la tribu reconocida más grande de Estados Unidos y tiene la reserva más grande del país. Esta imagen muestra a una mujer navajo y su bebé a principios del siglo XX, sentados frente a una morada. Los navajos tienen un rico legado cultural, como debería ser, ya que han estado en el suroeste de Estados Unidos desde el año 1400 después de Cristo. Las brujas de la noche. Principios de la década de 1940. Las brujas de la noche eran un grupo de mujeres aviadoras del 588 Regimiento de Bombarderos Nocturnos de las Fuerzas Aéreas Soviéticas. Fueron una amenaza para los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial y fue el Eje quien les dio su apodo. Técnicamente, a las mujeres no se les permitía participar en combate en ese momento, pero Joseph Stalin dio permiso a las brujas para formar sus propias unidades de combate femeninas. Realizaron más de 23.000 incursiones, arrojando 3.000 toneladas de bombas y más de 26.000 proyectiles incendiarios. Al final de la Segunda Guerra Mundial, las brujas habían realizado más de 800 misiones individualmente. Luis María Padilla sostiene a un soldado herido. Año 1962. En la década de 1960, Venezuela atravesaba revueltas y guerras civiles, lo que hacía que este país sudamericano fuera increíblemente inestable. En esta foto, se ve a Luis Padilla, capellán de la Marina, desafiando las calles durante el fuego de francotiradores, ofreciendo los últimos ritos a los soldados moribundos y fallecidos. Este soldado recibió un disparo frente a Padilla, pero se abrió camino hacia él,
agarrando su túnica para tratar de levantarse mientras las balas volaban a su alrededor. Valientemente, Padilla lo abrazó y le entregó los últimos ritos. Padilla no corría peligro de que le dispararan intencionalmente, ya que los soldados involucrados eran católicos y habrían rechazado cualquier orden de dispararle. Bernie Sanders es arrestado. Año 1963. Bernie Sanders, un político conocido por sus mensajes y políticas de izquierda, estuvo involucrado en protestas por los derechos civiles durante los años 60 hasta el punto de que fue arrestado por participar en ellas. En 1963, Sanders fue detenido durante las protestas por los Willis Wagons en Chicago, Illinois. Los Willis Wagons perpetuaban la segregación, por lo que Sanders y otros estaban protestando. Bernie fue arrestado ese día y declarado culpable de resistirse al arresto. Por su sentencia, fue multado con $25. Dos hombres gay enamorados en la época victoriana, principios de 1900. Esto podría sorprender a la gente, pero las actividades entre personas del mismo sexo eran en realidad ilegales en 14 estados de Estados Unidos, el Ejército de Estados Unidos y Puerto Rico hasta 2003, cuando Lawrence contra Texas cambió esa realidad. Las comunidades LGBTQ han sido criminalizadas históricamente, incluso en la época victoriana. Aún así, han persistido a pesar de las amenazas en su contra. En esta foto, puedes ver a dos hombres gay de la época victoriana con un cartel que dice, no casado, pero dispuesto a estarlo. Por desgracia, tuvieron que esperar más de un siglo antes de poder hacerlo. Un vestido sin espalda llama la atención en 1957. La modelo Becky Dugan fue apodada la espalda de Hollywood, gracias a que lucía genial con vestidos escotados y sin espalda. Esta foto fue tomada en la década de 1950 y muestra a Dugan caminando por Los Ángeles con un vestido sin espalda. Como puedes ver, sorprendió a la multitud en esta foto, atrayendo mucha atención por lo que era, en ese momento, un look provocador. Esta foto fue cortesía de Milton Wass, quien promocionó a Vicky caminando con su vestido por Los Ángeles como un truco publicitario. Dos lesbianas de la época victoriana, principios de 1900. Aunque la comunidad LGBTQ fue reprimida históricamente, eso no significó que la comunidad desapareciera. Aquí podemos ver a dos lesbianas enamoradas durante la época victoriana, una época en la que la identidad lésbica se mantenía en secreto. Según algunos expertos históricos, a finales del siglo XIX se pensaba que las mujeres ni siquiera podían concebir el deseo, especialmente entre sí. No había forma de conceptualizar tales sentimientos, por lo que la idea del lesbianismo, aunque existía, no era muy conocida en aquel entonces, a menos que lo experimentaras, por supuesto. Criado en el Ku Klux Klan, año 1992. Esta foto es triste y realmente deja en claro que nadie nace racista, el racismo se enseña. Esta fotografía fue tomada durante una manifestación del Ku Klux Klan en Georgia en 1992. Conocido como KKK, el Ku Klux Klan se ha extinguido en los últimos años, pero este grupo de odio tuvo un enorme y vil resurgimiento en los años 90. Una policía negro que estaba allí para mantener el orden se sorprendió al mirar hacia abajo y ver a un niño pequeño y blanco con uniforme del KKK mirando su escudo. Este niño pequeño solo sabe lo que le enseñaron, no es su naturaleza odiar. Pittsburgh integrado en 1959. Esta foto fue tomada en 1959 en Pittsburgh, Pensilvania. Mostraba una ciudad integrada donde personas de todas las razas podían juntarse, salir y ser amigos. Este mostrador de almuerzo podría haber sido feliz en la ciudad del norte, pero Pittsburgh no era entonces un paraíso post-racias. Pero era mejor que el sur, que todavía estaba segregado en el 59. Aunque algunos tribunales anularon la segregación a finales de los años 50, la segregación seguía siendo un problema importante en el sur y también en algunos lugares del norte. Audrey Hepburn y Grace Kelly, año 1956. Audrey Hepburn y Grace Kelly fueron dos de las actrices más famosas del siglo XX y, hasta el día de hoy, sus nombres resuenan con la elegancia y el glamour del viejo Hollywood.
Estos dos íconos se reunían más a menudo en Europa que en Hollywood. Hepburn y Kelly se conocieron en 1956 en los Oscar. Aquí aparecen fotografiadas luciendo encantadores detrás del escenario del RKO Hollywood Pantages Theater. Aunque nunca hicieron una película juntas, se saludaron amablemente cuando se conocieron. La mayor Terry Gurrola regresa a casa. Año 2007. Esta foto seguramente te hará ir a buscar pañuelos. Muestra a la mayor Terry Gurrola, una médica militar, que regresa a casa con su hija Gaby durante los primeros años de la guerra de Irak. Este hermoso momento fue tomado en un aeropuerto de Atlanta, Georgia, en 2007. Gurrola regresó a casa para tomar un descanso de 2 semanas después de su estancia en Irak, donde estuvo durante 2 años. Esta foto se hizo famosa y fue un recordatorio desgarrador sobre los costos de la guerra en el extranjero y en nuestro propio suelo. Stephen y Jane Hawking de jóvenes. Década de 1960. Aunque muchos imaginan a Stephen Hawking como era en sus últimos años, cuando la ELA había causado que sus músculos se atrofiaran y degeneraran, es importante recordar al genio cuando era joven y estaba saludable. Esta fotografía muestra a Stephen y a Jane Hawking en sus primeros años. Jane y Stephen estuvieron juntos durante 30 años y tuvieron 3 hijos poco después de que Hawking recibiera su diagnóstico de ELA. Jane dijo más tarde que había 4 integrantes en su matrimonio: Stephen, ella, la enfermedad de la neurona motora y, por supuesto, la física. La primera foto jamás tomada. Año 1826-1827. Esta se considera la primera fotografía del mundo, ya que es la más antigua que se conserva. Fue tomada a mediados de la década de 1820 por Joseph Nash Fornitz utilizando heliografía, una técnica fotográfica. Tomó la foto desde la ventana del piso de arriba de su casa en Borgoña, Francia. Titulada Vista desde la ventana de Legras, esta imagen tardó 8 horas en producirse. En comparación con los productos de alta tecnología de Apple y Google, es sorprendente ver lo lejos que hemos llegado en los últimos 2 siglos. El Titanic atracado en Southampton, año 1912. Es inquietante ver esta foto, que muestra al Titanic atracado en Southampton, Inglaterra, en 1912. El barco de pasajeros británico salió de Southampton en la primavera de 1912 y no llegó a la ciudad de Nueva York. Se hundió tras chocar contra un iceberg, provocando la muerte de miles de personas. El Titanic y su trágica historia han cautivado a personas durante generaciones. El condenado viaje inaugural del barco ha sido objeto de exitosas películas de programas y exploraciones de aguas profundas incluso más de un siglo después. Última foto del zar Nicolás II, año 1917. Esta fue la última foto del zar Nicolás II, el último emperador de Rusia. Reinó de 1894 a 1914 y se hizo famoso por su pobre liderazgo. Ahora se le caracteriza como débil e indeciso, testarudo cuando se trataba de su apoyo al derecho de un soberano. El zar Nicolás II se resistió a la reforma y esa fue su perdición. En julio de 1918, fue fusilado junto a toda su familia por Yakov Yurovsky y su legión de revolucionarios bolcheviques. Sabiendo eso, esta foto, tomada el año anterior, es incluso más espeluznante. Zapatos de vaca, década de 1920, año 1924. La prohibición fue un experimento fallido en la historia de Estados Unidos, en el que el alcohol estuvo prohibido durante algunos años. En realidad, eso no impidió que se dejara de beber. Dio lugar a traficantes de licores y contrabandistas que, junto con la mafia, convirtieron la producción y el consumo de alcohol en una lucrativa industria del mercado negro. Aquí puedes ver Zapatos de vaca, una idea de Sherlock Holmes hecha realidad, que convirtió zapatos en pezuñas de vaca con la adición de bloques adjuntos. Los zapatos hacían que las huellas humanas parecieran huellas de vaca, dando a los contrabandistas y similares una forma de evadir hábilmente a las autoridades. Una fotografía ilegal de la Corte Suprema año 1932. Erich Salomón tomó esta foto en 1932 utilizando medios bastante engañosos.
El renombrado fotógrafo introdujo una cámara en la Corte Suprema, en la Cámara del antiguo Senado fingiendo tener un brazo roto. Escondió la cámara en su cabestrillo y la sacó durante las discusiones, tomando esta foto ilegal. No se permiten fotografías en la corte por temor a prejuicios y grandilocuencia. Solo existen dos fotografías de este lugar, la de Salomón y otra de una joven que escondió una cámara en su bolso. Claude Monet en su jardín, año 1922. Claude Monet fue uno de los pintores más famosos del mundo, fundador de la técnica conocida como pintura impresionista. Monet pintaba la naturaleza tal como la veía, dando como resultado paisajes coloridos, etéreos y deliberadamente vagos. Aunque algunos tienen la impresión errónea de que Monet fue un pintor anterior a la fotografía, nació en 1840 en Francia y murió allí en 1926. Aquí puedes ver a Monet en su jardín, fuente de inspiración, 4 años antes de su muerte por cáncer de pulmón. Harriet Tubman en 1911. Pocas figuras en la historia estadounidense son más valientes, más importantes o más heroicas que Harriet Tubman. Nacida en esclavitud en Maryland en la década de 1820, Tubman escapó de su confinamiento y se dirigió al norte, pero no se quedó allí. Comenzó a realizar misiones de rescate, salvando a unas 70 personas esclavizadas, guiándolas a través de la red de activistas contra la esclavitud y hogares seguros del ferrocarril subterráneo. Tubman, vista aquí en 1911, era conocida como la Moisés de su pueblo. El día de la inauguración del mandato de Abraham Lincoln, año 1861. Abraham Lincoln fue una figura importante en la historia de Estados Unidos, ya que fue un estadista, político y abogado que se desempeñó como el 16º presidente de los Estados Unidos. Tomó posesión de su cargo en 1861, apenas 4 años antes de su asesinato en un teatro. Esta foto muestra a Lincoln en la inauguración de su mandato. Durante su breve presidencia, se hizo famoso por librar una guerra civil exitosa que puso fin a la esclavitud y preservó la unión, creando la posibilidad de que, eventualmente, todos los hombres y mujeres fueran iguales ante la ley. La primera foto de la luna, año 1840. John William Draper, británico-estadounidense, tomó una fotografía de la luna en marzo de 1840. Esta foto se convirtió en la imagen más antigua de la luna que se conserva. Fue realizada utilizando un proceso de daguerrotipo que se había inventado recientemente. La fotografía de Draper era novedosa porque mostraba rasgos lunares. Si bien palidece en comparación con las fotografías tomadas ahora por la NASA, la imagen fue muy importante en ese momento, ya que mostraba un lado del espacio exterior que no se había visto con tanto detalle antes. Amigos, hasta aquí este video, espero te haya gustado, te invito a suscribirte a mi canal, le des al botón me gusta, comparte con tus amigos y comenta, te estaré muy agradecido. Activa la campanita para que no te pierdas un próximo video, muchas gracias y hasta pronto, se despide tu amigo Juan Carlos de Tesoros con Historia y Detección Metálica.